Bienvenidos una vez más a este nuestro rincón digital, donde la actualidad del mundo del espectáculo y las noticias más jugosas se desmenuzan para ustedes con el rigor y la pasión que se merecen. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un torbellino de emociones, en una noticia que, créanme, ha sacudido los cimientos de las redes sociales y ha resonado en los corazones de miles de fans alrededor del globo. Imaginen la sorpresa, la incredulidad, el revuelo que se desató. Sí, mis queridos amigos, estamos hablando de Can Yaman y de Method Demir. Ese dúo que conquistó pantallas y corazones con una química arrolladora, ese romance que parecía sacado de un cuento de hadas contemporáneo, pero que, como en muchas historias de la vida real, tuvo sus giros inesperados y, lamentablemente, un desenlace que nadie anticipó. El 21 de diciembre de 2025, una fecha que, sin duda alguna, quedará grabada en la memoria colectiva de muchos, como un punto de inflexión en la narrativa de esta pareja icónica. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente, con la calidez que siempre nos caracteriza, a que se suscriban a nuestro canal. Aquí no se pierden absolutamente nada, y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de todo, de las primicias, de los análisis profundos, de las exclusivas que les traemos. Prepárense para un viaje de emociones, de reflexiones y de revelaciones que no los dejarán indiferentes. Y es que, como muchos de ustedes saben, la vida de Can Yaman y de Method Demir siempre ha estado bajo el microscopio público, bajo la atenta mirada de millones de seguidores que los adoraban. Desde que sus caminos se cruzaron en la exitosa serie Erkenci-Kuş, la química entre ellos fue palpable, evidente, explosiva. Era algo que trascendía la pantalla, una conexión que enamoró a propios y extraños. No tardaron en surgir los rumores, las fotos filtradas en momentos íntimos, las apariciones públicas juntos que alimentaron la esperanza de sus seguidores de que lo que veíamos en pantalla, esa magia, trascendía las cámaras y se traducía en una relación real y duradera. Y efectivamente así parecía ser. Su relación se convirtió en un fenómeno, en un tema de conversación constante, en la comidilla de la prensa del corazón y de las redes sociales. Cada viaje juntos, cada foto compartida, cada gesto de complicidad, todo era analizado con lupa por una legión de fans que los seguían paso a paso. Se les veía felices, enamorados, construyendo un futuro juntos, alimentando la fantasía de muchos. Las redes sociales se inundaron de comentarios de apoyo, de fans que deseaban su felicidad eterna y que los veían como la pareja perfecta, un modelo a seguir. Se especulaba sobre bodas de ensueño, sobre proyectos conjuntos que consolidarían aún más su unión. La fantasía estaba en su máximo esplendor, construyendo un universo de esperanza y admiración alrededor de ellos. Y en medio de toda esta vorágine de amor, admiración y sueños compartidos, llegó el 21 de diciembre de 2025 con una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba, una noticia que destrozó muchos de esos sueños. Imaginen el escenario, el día previo, el 20 de diciembre, todo parecía seguir su curso habitual. Fotos casuales en sus redes, quizás algún like cómplice entre ellos, la vida de dos jóvenes enamorados y exitosos siguiendo su curso aparente. La tranquilidad reinaba, o al menos eso era lo que se percibía desde afuera. Y de repente, de la nada, como un rayo en cielo despejado, salta la bomba, la noticia que sacude el panorama mediático y las redes sociales. Al principio uno piensa que es un rumor más, una fake news, una de esas tantas historias que circulan por internet sin fundamento. Pero cuando la información empieza a confirmarse, cuando las fuentes se multiplican, cuando incluso algunos medios cercanos a ellos, aquellos que suelen tener acceso a información privilegiada, empiezan a dar detalles, a publicar comunicados, ahí es cuando la realidad golpea con toda su fuerza, de forma innegable. La noticia, que ha sido tan impactante, tan sorpresiva, es la confirmación de la ruptura definitiva entre Can Yaman y de Method Demir. Si han oído bien, han leído correctamente. Lo que parecía inquebrantable, lo que muchos creían que era el amor de su vida para ambos, esa conexión especial que cautivó al mundo, ha llegado a su fin. Y lo más impactante es que no se trata de una crisis pasajera, de un enfado de unos días que se arregla con el tiempo. Hablamos de una decisión firme, de un camino que han tomado por separado, de un adiós definitivo. ¿Y cómo ha sido esta noticia? Pues, como les decía, ha sido de un impacto mayúsculo, de una magnitud que pocas veces se había visto en el mundo del espectáculo. No hubo preaviso, no hubo filtraciones suaves que anticiparan el desenlace, no hubo esa despedida gradual que a veces ocurre en las relaciones, un proceso de deterioro lento que permite a los seguidores ir asimilando la situación. Fue un zas en toda la boca, como diríamos coloquialmente, un golpe de realidad fulminante.
De repente las cuentas oficiales de ambos, los comunicados de sus representantes, las noticias en los portales más importantes, todo ha ido apareciendo de forma casi simultánea, confirmando lo que hasta hacía unas horas era solo una pesadilla para sus fans más devotos. Y es que la forma en que se ha comunicado, la brevedad, la falta de detalles específicos más allá de la confirmación en sí, solo ha servido para alimentar aún más la especulación, la curiosidad, el debate y, por qué no decirlo, la preocupación de sus seguidores. La gente se pregunta, ¿qué ha pasado realmente? ¿Por qué de repente, de forma tan abrupta? ¿Hubo alguna infidelidad que ha salido a la luz? ¿Problemas de convivencia insuperables? ¿Presiones externas del mundo de la fama, de sus carreras? Las teorías son infinitas y en Internet, como ustedes saben, se inventan historias, se crean narrativas y se lanzan hipótesis a la velocidad de la luz, a veces con fundamento, a veces sin él. Pero más allá de las miles de especulaciones que inundan las redes, lo que sí podemos afirmar con certeza es que ambos han sido extremadamente reservados en cuanto a los motivos concretos de su separación. Los comunicados, si es que los ha habido de forma pública y detallada, han sido genéricos, hablando de caminos diferentes, de decisiones personales, de mutuo respeto y cariño. Y eso, si bien es lo esperable y lo correcto en una ruptura, deja a los fans con un vacío, con esa insaciable necesidad de entender qué pudo haber llevado a esto, qué detonante hubo. Piensen en la cantidad de sueños que se desmoronan para sus seguidores. Para muchos ellos eran el epítome del amor moderno, de la pareja exitosa que lo tenía todo, belleza, talento, fama y aparentemente un amor sólido e incondicional. Verles separados de forma tan abrupta y misteriosa, es como si una parte de esa fantasía compartida, de esa ilusión colectiva, se hubiera roto en mil pedazos. Claro, tampoco podemos obviar el contexto crucial de sus carreras profesionales. Ambos son actores de talla internacional, con proyectos que los llevan a recorrer el mundo, a estar inmersos en rodajes intensos y prolongados. Las agendas apretadas, los compromisos laborales constantes, la distancia geográfica, son factores que, sin duda alguna, juegan un papel fundamental, a menudo decisivo, en cualquier relación sentimental, y más aún cuando se trata de dos personas que viven bajo los focos, cuya vida es un constante escaparate. Quizás la presión mediática incesante, las constantes expectativas de los fans y de la industria, las giras promocionales interminables, todo eso pudo haber afectado a la relación de una manera que nosotros, desde fuera, no podemos llegar a imaginar con total precisión. A veces el amor, por muy fuerte y genuino que sea, necesita un espacio, una tranquilidad, una normalidad que es increíblemente difícil de conseguir y mantener cuando tu vida es un libro abierto para el público. Y es ahí donde entra la parte humana de esta historia, la faceta más vulnerable y real de Khan y de Met. Más allá de los personajes que interpretan en la ficción, más allá de las parejas idílicas que forman en la pantalla, son dos personas con sus propias vidas, sus propios anhelos, sus propias dificultades y sus propias fragilidades. Una ruptura, por muy famosa que sea la pareja, por mucha admiración que genere, siempre es un proceso doloroso, un duelo, un reajuste personal y emocional profundo. Y es importante recordar eso, tener empatía, mostrar comprensión y no caer en el juicio fácil, en los comentarios hirientes o en la difusión de rumores malintencionados. El 21 de diciembre de 2025 para ellos, no fue solo una noticia para los medios de comunicación, un titular llamativo. Fue un final, un punto y aparte en sus vidas y seguramente un momento de profunda tristeza, de reflexión, de adaptación a una nueva realidad. La reacción de los fans ha sido, como era de esperar, un torbellino de shock, incredulidad y desilusión. Las redes sociales se llenaron de mensajes de asombro, de preguntas directas dirigidas a los implicados, de homenajes nostálgicos a su relación pasada, de recuerdos de momentos felices. Muchos expresaban su profunda tristeza, su deseo ferviente de que volvieran, de que todo fuera un malentendido, un rumor sin fundamento. Otros, en cambio, apelaban a la madurez y al respeto por sus decisiones, entendiendo que las personas cambian, que las relaciones evolucionan y que, a veces, la mejor decisión es seguir caminos separados. Pero lo que sí es innegable, lo que ha quedado patente, es que esta noticia ha generado un debate enorme, ha avivado la conversación en Internet y ha puesto de manifiesto la conexión tan fuerte y profunda que el público había establecido con ellos como pareja, como un símbolo de amor y éxito. Se han barajado muchísimas hipótesis, por supuesto, y algunas de las más comentadas, aunque sin ninguna confirmación oficial. Por parte de ellos o de sus representantes, apuntan a diferencias irreconciliables en sus planes de futuro. Quizás uno de ellos quería asentarse, formar una familia y tener una vida más estable,
mientras que el otro apostaba por una carrera más nómada, llena de viajes y proyectos internacionales. O tal vez, como decíamos anteriormente, las exigencias insaciables de sus profesiones, la exposición constante y la falta de tiempo se volvieron insostenibles para mantener una relación sólida y sana. También se especula, como es habitual en estos casos, sobre la posibilidad de que hayan conocido a otras personas, de que hayan surgido nuevos intereses sentimentales, aunque esto es algo que, francamente, nunca se sabrá con certeza, a menos que ellos mismos decidan compartirlo públicamente en algún momento. Lo cierto es que a día de hoy, el misterio rodea las causas exactas de esta ruptura, dejando un aura de intriga que alimenta las conjeturas. Lo que sí podemos observar, y esto es realmente interesante desde un punto de vista sociológico y mediático, es cómo esta noticia ha influido en su percepción pública de forma inmediata y contundente. De repente las fotos antiguas juntos, esos recuerdos felices que antes compartían con orgullo, se vuelven nostálgicos, incluso un poco dolorosos. Los comentarios de admiración de antaño adquieren un nuevo significado, se miran con otros ojos. Y las redes sociales, que antes eran un escenario de celebración de su amor, se convierten ahora en un archivo de recuerdos que ahora duelen un poco más. Es curioso cómo en la era digital, una ruptura de dos figuras públicas de esta magnitud se magnifica, se amplifica y se vive casi como un evento colectivo, una especie de duelo compartido por la comunidad de fans. Pero al final del día, y por mucho que nos duela como seguidores, la vida sigue su curso. Y aunque esta noticia haya sido un terremoto emocional para los admiradores, para Khan y Demet, este 21 de diciembre de 2025 marca, sin duda, el inicio de una nueva etapa en sus vidas, un nuevo capítulo que deberán escribir por separado. Seguramente ambos están enfocados en sus proyectos profesionales, en reconstruir sus vidas personales, en encontrar su camino individual y en sanar las heridas que una ruptura de esta magnitud pueda haber dejado. Y aunque la nostalgia por lo que fue por esos momentos de felicidad y complicidad, perdurará en la memoria de muchos, es importante desearles lo mejor en esta nueva fase, que encuentren la paz, la felicidad y el éxito en sus emprendimientos. El mundo del entretenimiento es así, un universo lleno de altibajos, de finales inesperados y de nuevos comienzos, de amores que nacen y amores que mueren. Y hasta aquí, mis queridos amigos y seguidores, nuestro análisis profundo de esta impactante noticia que ha marcado el 21 de diciembre de 2025 en el calendario del entretenimiento. Una noticia que nos recuerda, una vez más, que detrás de las pantallas brillantes y de las redes sociales perfectas, hay personas con vidas complejas, con emociones reales y con decisiones difíciles que tomar. ¿Qué opinan ustedes sobre esta ruptura? ¿Les tomó por sorpresa tanto como a nosotros? ¿Creen que hay algo más allá de lo que se cuenta oficialmente? ¿Tienen alguna teoría sobre las causas de su separación? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus valiosas opiniones. No olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante y les ha aportado información de valor, compártanlo con sus amigos, con todos aquellos que siguen de cerca la vida de Can Yaman y de Method Demir, para que nadie se pierda esta noticia y nuestro análisis. Y si aún no lo han hecho, no esperen más y suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más actualidad, más análisis y por supuesto, más sorpresas. Un abrazo enorme para todos ustedes.